Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Zoraida Rivera y voy a dar inicio a el tema de morfología y fisiología de patógenos que atacan los agroecosistemas. La morfología y la fisiología de las plantas es tomada en consideración para su clasificación, sus características tanto internas como externas. Existen diferentes tipos de patógenos, entre los cuales tenemos insectos, hongos, bacterias, ácaros, nemátodos, virus y hasta los mismos cultivos. Hay momentos en que este tipo de patógeno se convierte en plaga para los cultivos. ¿Cuáles son las causas específicas de esta situación? Y es que posiblemente se hacen modificaciones en los ecosistemas donde ellas habitan, sus hábitats particulares donde se hospedan. En el momento en que se le hacen transformaciones a los ecosistemas, pues entonces también se les transforma el hábitat a este tipo de patógenos. Por lo tanto, hay que tomar en consideración algunas causas para evitarlas. Entre esas tenemos la fertilización o las aplicaciones de riego, que debe ser adecuada. También eliminar insectos que las destruyen a ellas mismas, o parásitos que las destruyen a ellas mismas, se alimentan de ello como parte del equilibrio de los ecosistemas. También el modificar el ambiente hace que ellas puedan esparcirse al mover suelos, al mover plantas, puedan esparcirse en estos espacios y causar daños a las plantas que vamos a sembrar. También vamos a hablar un poco relacionado a los insectos, a su característica, morfología. Entonces, aquí tenemos una avispa con sus diferentes partes, que son características muy peculiares pues de todos los insectos. Y entonces su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax y un abdomen que está dividido en varios segmentos. Su cuerpo está cubierto por una sustancia melina, que lo endurece, lo hace más resistente al ambiente, formándole una capa llamada cutícula. En la última parte del abdomen tiene un ovopositor por donde colocan sus huevitos para reproducirse, y tiene una característica muy particulares, que es la absorción del oxígeno a través de diferentes túbulos que tienen en la superficie, que llevan el oxígeno directamente a las células. Los insectos, pues se dice de que hay 1 millón clasificado y hay 6 millones sin clasificar. Son millones las cantidades que hay. Aquí aparecen algunos daños ocasionados por hormigas, por ácaros, por chinche, la misma mosca. Las bacterias pues son organismos unicelulares
que se movilizan a través de esta especie de flagelo que le permite su movimiento. Alrededor de él tiene varios y se alimentan de las sustancias internas de la planta. Entran a las plantas a través de daños ocasionados a los cultivos, porque no son capaces de atravesar las membranas, la corteza de las plantas. Entonces entran a través de heridas. Aquí hay algunas enfermedades producidas por bacterias. Tenemos también los hongos. Como puede ver, varias enfermedades producidas en las hojas, tallos de las plantas. También son órganos microscópicos que están formados por filamentos y se reproducen a través de esporas. Y tienen que haber ambientes especiales húmedos para su reproducción. También tenemos los nemátodos, que se encuentran en el suelo, son una especie de gusano, pero también son microscópicos. Se encuentran en el suelo y en el momento en que se remueve los suelos, pues ellos permiten a través de herramientas, de equipo, de la misma persona, los zapatos, pueden llevarse hacia otros espacios que estén limpios de nemátodos, porque no se ven. Son microscópicos, los daños que ocasionan en las raíces, más que todo se alimenta de las plantas, sus jugos, pero más que todo raíces y tallos subterráneos. Se desplazan, no tienen patas, no tienen antenas como los insectos, ni alas, pero se desplazan a través de un músculo que les permite el movimiento. Y se desplazan lentamente bajo la superficie del suelo. Tenemos los virus, que son muy particulares. Se dice que hasta ahora no han podido clasificárselos porque no pertenecen, las características no son ni de animal ni de planta, sino que tienen unas características particulares. Aquí algunos daños en plantas. En algunas plantas se ven en las hojas los daños ocasionados. Ataca de manera sistémica a toda la planta. Es muy difícil de controlar después de que entra. Generalmente es traído por otros insectos, porque tampoco penetra la planta con facilidad, sino tiene que ser por heridas o por otros insectos que la trasladan hacia los cultivos, formados por una partícula de ADN y una protectora, que es una proteína particular de cada virus. Pero causa daños muy importantes, difícil de controlar. En los agroecosistemas tenemos los ácaros también, que a donde pertenecen todo lo que es la clase de arácnidos. También ocasionan daños a los cultivos. Ok. Vamos a hablar ahora de las técnicas agroecológicas para el manejo de agentes causantes de daños y enfermedades a los cultivos. Bueno, existen diferentes técnicas de las cuales podemos mencionar. Antes de establecer un cultivo, lo lógico es observar, estudiar los espacios, las áreas alrededor de los sitios donde se va a sembrar, para ver qué tipos de plagas existen en esos sitios y poder hacer el control, poder ver el ciclo de vida de ellas y poder en cierta forma parar o transformar el ciclo de vida de los patógenos para evitar el ataque a las plantas. Evitar sembrar plantas contaminadas, evitar traer plantas de otros espacios geográficos también contaminadas, hacer la rotación de cultivos, porque también eliminar las plantas hospederas. Las plantas hospederas
que están en el sitio o cerca del sitio de las siembras. La rotación de cultivos pues permite que si alguna plaga hay en ese momento, quizás no le guste el cultivo próximo a sembrar. Además también la variedad de los cultivos, que haya variedad de cultivos, no un solo tipo de cultivo, sino que haya variedad de cultivos. Sembrar plantas genéticamente más fortalecidas. En la parte de la ciencia y la tecnología, pues han creado genéticamente plantas más resistentes. Han creado también parásitos o patógenos, mismas plagas que se convierten en los que se encargan de cuidar o de, ¿cómo le digo?, de hacer el control de plagas que dañan los cultivos. También utilizar semillas certificadas sanas, entre otras, porque hay tanto posibilidades de utilizar técnicas biológicas, como la introducción por ejemplo, en el arroz, utilizan la siembra de peces que eliminan plagas en esos espacios. También mecánicas, el trabajo del suelo, airearlo para eliminar las plagas que están en la tierra, al darles el sol y al darles el oxígeno, porque posiblemente viven de manera anaeróbica. También existen técnicas químicas de la utilización de productos químicos en menos cantidad, porque estos espacios agroecológicos, pues se trata justamente de eso, de no utilizar ni fertilizantes ni agroquímicos en cantidades, sino supongo que en cantidades posibles, para no dañar el ambiente, no dañar los suelos ni el medio ambiente. Bueno, creo que eso es todo. Gracias por su atención y hasta luego.